Amados, el tema de hoy está titulado Parábola de la semilla de mostaza. Y vamos a estudiar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, los versículos 30 al 32. El Evangelio de San Marcos registra 4 parábolas sobre el reino de Dios. Hemos visto anteriormente la parábola del sembrador, de la lámpara y del crecimiento de la semilla. En la parábola del sembrador hemos aprendido que no todos
que reciben la palabra de Dios, o mejor dicho, los que escuchan la palabra de Dios, lo reciben. La palabra de Dios solamente es recibida por aquellos que tienen un corazón receptivo, perseverante, que corresponde a buena tierra, que va a tener fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy veremos la última parábola, la de la semilla de mostaza. Y esta parábola corta, por cierto, la vamos a comparar con la apreciación según San Mateo y también de San Lucas. San Marcos, en los versículos 30 al 32 de su capítulo 4, relata lo siguiente. Decía también, obviamente el Señor Jesús, ¿verdad? ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. San Mateo explica en la siguiente manera el tema. Capítulo 13, versículo 31 al 32. Otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, ahí concuerda, ¿verdad?, que un hombre tomó y sembró en su campo. Se refiere a nosotros, cristianos, hijos de Dios, creyentes, que sembramos ese grano de mostaza, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y San Lucas en el capítulo 13, versículos 18 al 19, confirma lo siguiente. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Vamos a hacer algunos comentarios sobre la semilla de mostaza. Ciertamente en ese tiempo en el área de Palestina se conocía muy bien la semilla de mostaza, que tenía un tamaño aproximadamente de la punta de un alfiler. Es verdaderamente mínima. Y allá había la mostaza negra, y ciertamente cuando terminó el crecimiento alcanzaba fácilmente una altura de 4 metros o 4 metros y medio inclusive. Y en ese tiempo las personas estaban muy familiarizadas con el crecimiento de la mostaza, que obviamente comienza a ser una planta como la lechuga, ¿verdad? Y es importante ese crecimiento luego anormal. La germinación de la semilla y el crecimiento al principio son totalmente normales, pero la terminación, cuando ya se vuelve árbol, definitivamente es un crecimiento anormal.
Una hortaliza, como ya mencioné antes, por ejemplo, la lechuga, la espinaca. Sabemos qué altura tienen, tal vez un pie, pie y medio, o menos a veces. Pero definitivamente la hortaliza es una cosa y un árbol es otra. Y vamos a ver ahora en el versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios y con qué parábola lo compararemos? Ustedes saben, y hemos lo visto en los últimos anteriores 3 parábolas, que el Señor usó esos relatos, esas historias, esos cuentos totalmente terrenales, pero con un significado celestial. Y se usaba mucho esos relatos para que la gente se recuerda. A la gente le gusta mucho que uno le pinta un cuadro y les pone en el centro de ese cuadro, ¿verdad? Y ahí vimos la analogía del reino de Dios, sobre todo Mateo, el Evangelio de Mateo tiene más parábolas que San Marcos. Pero San Marcos también en estas 4 parábolas que él relata, se refiere y muestra y compara, como en analogías, ¿verdad? El reino de Dios, cómo es el comportamiento. Y en la parábola de la semilla, de la mostaza, vemos que el comienzo es pequeño. Y el crecimiento también al comienzo es pequeño. Y vamos a ver entonces en el versículo 31, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y fíjense, el comienzo del reino de Dios, de la iglesia del Señor, es pequeño. Y también el crecimiento ha sido lento. ¿Quiénes participaron al comienzo? Ciertamente el Señor Jesús, Juan el Bautista, los 12, luego los 120, 3,000 se convirtieron después del primer sermón de Pedro, después de Pentecostés, después 70. Después vamos a ver qué pasó en Antioquía de Siria y otros tantos ejemplos en la Biblia que no tengo el tiempo de mencionarlos todos en el día de hoy. Y vamos a ver primeramente dónde comenzó todo referente al reino de Dios, con el nacimiento de Jesús. ¿Y qué dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, en el versículo 7? Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjense, aquí no, la palabra no enseña dónde nació Jesús, en qué tiempo, en qué fecha. Lo único que sabemos es que por el censo de parte del Imperio Romano había tantas personas en Belén que no había lugar más en el mesón. Y José y María tuvieron que buscar cualquier refugio. Obviamente no era invierno, no estaba frío, no estaba nevando, porque estaban ciertamente pastores en el área. Y muchas veces habían como cuevas donde los pastores pusieron pesebres, que era el lugar para poner el alimento para los animales y también los animales recién nacidos. Y José y María tuvieron que poner a Jesús envuelto en pañales en un pesebre. ¿Será tal vez una reafirmación que Jesús, Dios Hijo nacido hombre,
es el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y yo no conozco a ningún cordero que nace en una habitación de un mesón. Los animales, cuando paran su cría, lo hacen usualmente en el campo abierto en la temporada ya más agradable de temperatura. Pocos animales dan luz a su cría en invierno cuando hace frío, cuando están en establo. Lo que sí sabemos es que Jesús fue puesto en pañales y fue acostado en un pesebre. Y sabemos que Jesús en los 3 años y medio de su ministerio, en todas sus giras por todas las aldeas y ciudades, por todo el campo, él hizo actividades evangelísticas, por supuesto, predicaba la palabra y sanaba a enfermos. Y predicaba el cielo de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y luego había Juan el Bautista o Juan el Bautizador. ¿Y qué dice Lucas en el capítulo 13 de su evangelio, en los versículos 3 al 6? Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Aquí tenemos, ¿verdad? Preparad el camino del Señor. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La salvación está a disposición de todo el mundo, como sale el sol sobre todo el mundo, así está a disposición de todos, sin excepción alguna, la salvación. Pero necesidad es, para obtenerla, recibir al Señor Jesús como su Salvador y creer en su nombre, como dice Juan capítulo 1 versículo 12 en su evangelio, ¿verdad? Hay que recibir, hay que aceptar ese regalo. Los 12 participaron en el reino de Dios, al comienzo del reino de Dios. Y obviamente los 12 eran otra vez 12, luego que Matías fue elegido como sucesor de Judas. Y podemos ver lo que Jesús les dijo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a ser instrumento mío en sus campañas evangelísticas por todo el mundo, y van a predicar sobre el reino de los cielos, sobre la salvación. Pero los mandó a quedarse quietos hasta cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo. Porque ¿cuál es la diferencia al comienzo entre los apóstoles y nosotros creyentes? Que nosotros ya tenemos, a partir del arrepentimiento y aceptación del Señor, haber entregado el trono de mi vida al Señor Jesús. El Espíritu de Dios mora en mí permanentemente. Los apóstoles, cuando estaban discípulos del Señor, no tenían ese Espíritu de Dios. El Señor tuvo que prometerlo
por la tristeza por su ausencia que iba a ocurrir muy pronto, iba a ser crucificado y sus discípulos iban a quedarse como desamparados, vamos a decirlo así. Y él les prometió a un consolador, a alguien parecido a él, que él va a pedir al Padre para que les manda. Y efectivamente, en Pentecostés, cuando estaban reunidos en ese santo alto, vino el Espíritu Santo parecido a lenguas de fuego para quedarse en cada uno de ellos. Pero en ese aposento alto en Pentecostés había un total de 120 personas. Y como dice precisamente Hechos 1:15a, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Eso es la iglesia principiante. Los 12 primeros que acompañaron al Señor durante 3 años y medio, esos 120. Y después de ese acontecimiento, Pedro se fue afuera a predicar la palabra de Dios. Y ese mismo día, el primer discurso, el primer sermón, el primer día, aceptaron 3,000 personas al Señor, se convirtieron y se bautizaron. Había otro evento significante en el crecimiento y al comienzo del reino de Dios. La ciudad de Antioquía de Siria. Ahí nació las misiones transculturales. Hechos 13 del 1 a 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, mira usted, y Saulo de Tarso. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjense, 2 personas, Bernabé y Saulo. Y todos conocemos la historia de Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Pero sabemos también qué pasó en el camino a Damasco, cuando le apareció el mismo Señor a Saulo. No vamos a entrar en detalle. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después fue el apóstol, por parte de Jesucristo, instalado por el propio Señor, para llevar la palabra a los gentiles, a los no judíos. Tú y yo no somos judíos, ¿verdad? Estudiemos las cartas de Pablo, que es nuestro apóstol, vamos a decirlo así, como gentiles. Ahí está la enseñanza. Pero fíjense qué interesante. No era Saulo el líder de ese dúo evangelístico. Era Bernabé. Y mucho más tarde fue entonces Saulo, cuando ya el Señor le cambió el nombre a Pablo. Entonces ya no era Bernabé, porque se separaron a causa de Juan Marcos. Entonces el compañero de Saulo era entonces también Timoteo y otros. Entonces, ¿ven cómo fue el comienzo del reino de Dios? Jesús, Juan el Bautista, los 12 apóstoles,
120, 70 que el Señor envió de 2 en 2 a evangelizar. Y en Antioquía de Siria, Bernabé y Saulo. Pero fíjense, eso es verdad, la semilla es pequeña y de esa pequeña, cuando germina, ahí pasa entonces el milagro. Versículo 32 de Marcos 4, capítulo 4. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí, mis amados, hay dos corrientes teológicas. Uno dicen que ese crecimiento de una hortaliza a un árbol tan enorme, de 4 metros, 5 metros de altura, donde pueden luego anidar aves del cielo, es la bendición del crecimiento incomparable de la iglesia del Señor. Pero hay otra corriente teológica que dice, si bien es cierto que esa pequeña semilla, cuando germina, crece, primero una hortaliza muy lindo, y sabemos cuando vayamos a los restaurantes chinitos, del chinito, ¿verdad? Puerco con hojas de mostaza, y qué rico verde esas hojas de mostaza. Pero nunca he visto a un chinito subiendo al árbol con un hacha o con un serrucho a cortar hojas de mostaza. Entonces, nosotros reconocemos, y yo pienso, y yo opino, y yo apoyo la segunda tesis, que ese crecimiento es anormal y no tiene nada que ver con el crecimiento de Dios, de la iglesia del Señor, primeramente dado de Dios, y luego ese crecimiento anormal que una hortaliza se vuelve un árbol. Porque yo tengo que preguntarme, mis amados, ¿qué tienen que ver los aves del cielo con la semilla de mostaza en ese árbol? Ellos, dice de la palabra, no es que coman la semilla, el fruto, y lo llevan y siembran y otra vez, no. Ellos se plantan, ellos anidan en ese árbol. Entonces quiere decir que ellos solamente se aprovechan de la altura y la resistencia de las ramas, de ya siendo un árbol esa hortaliza, y la rama tiene un grosor de un brazo de un hombre, y puede fácilmente crecer a 4 metros de altura o más. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué representan entonces las aves del cielo? Ciertamente no son pajaritos que cantan en la madrugada, que nos despiertan ese hermoso canto, sino qué significa bíblicamente las aves del cielo. Las aves del cielo son una representación de falsas doctrinas. Son personas bajo influencia diabólica que se adueñan de la iglesia del Señor, penetran la iglesia del Señor y anidan en ella, buscan provecho de la estructura de la iglesia del Señor. Veamos entonces,
Fíjense que ya dice Daniel en el capítulo 4, en el versículo 10 al 12, ese sueño de Nabucodonosor. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Hermano, sabemos perfectamente bien quién era Nabucodonosor. Y bajo ese árbol yo no veo ni una sola ovejita refugiándose del sol ahí en la sombra, sino las bestias del campo, los lobos. Y también en ese árbol sembrado por Nabucodonosor en el sueño, hacían morado las aves del cielo. Él no era creyente. Eso no significa nada favorable. Y fíjense sobre todo que ya dice en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4 al 1, y esa es la advertencia precisamente, que Pablo ya nos hizo hace aproximadamente 2000 años atrás. Pero el Espíritu de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe. Quiere decir que van a negar la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, aquí mismo hay iglesias que no son de sana doctrina, que no predican la palabra de Dios, sino palabra de hombre. Segunda Timoteo 4, 1 al 4, dice en siguiente, ¿qué debemos que hacer nosotros pastores? ¿Qué debemos hacer nosotros cristianos, los hijos de Dios, los seguidores de Dios? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Eso tenemos que hacer, predicar la palabra, echar la buena semilla. No nos preocupemos si la semilla germina, crece y el fruto que da, porque en las parábolas anteriores hemos visto que el crecimiento de la semilla es a lo escondido, lejos del alcance del hombre. El hombre solamente siembra, se duerme, se levanta, pasa un día, pasa otro día, y a lo secreto pasa algo en la semilla, porque es Dios que da el crecimiento y la germinación y el fruto. Claro, el buen fruto tiene que ser en tierra buena. Así, la palabra de Dios, no todos que escuchan la palabra de Dios van a recibirla, la van a rechazar. Acuérdense de los 4 terrenos. 3 son malos, solamente 1 da fruto. Y no todos al 100%, sino al 30, al 60 y al 100%. ¿Qué más recomienda Pablo a Timoteo? Que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a la imaginación, a lo falso, a lo imaginario.
a los cuentos. ¿En cuántas congregaciones no se predican un falso evangelio? Un evangelio que está lejos del evangelio de la salvación y del reino de los cielos. El evangelio de la prosperidad. El Señor nos prometió que en el mundo tendremos aflicción. El evangelio de la prosperidad no es bíblico. Y muchos otros detalles. Pacte con Dios. Tú puedes torcer el brazo de Dios. Tú te lo mereces. Todos los pactos ha hecho Dios con el hombre. Ni uno solo ha hecho el hombre con Dios. Podemos comprometernos con Dios de hacer X o Y cosa. Pero si prometemos algo a Dios, más vale que cumplimos nuestra promesa. Pero no podemos torcer el brazo de Dios. Dios es inmutable, Dios tiene un solo plan. Y como dice la oración modelo, hágase su voluntad en los cielos y en la tierra, entonces nosotros queremos obligar a Dios para que haga las cosas como a mi manera, vamos a decirlo así. No, hermanos. Predique la palabra. Eso nos manda el Señor. ¿Qué dice, por ejemplo, en la Apocalipsis, capítulo 3, los versículos 14 al 20? En ese capítulo, Dios manda carta a las 7 iglesias. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El Señor, ¿verdad? Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Hermanos, ¿cuántos pastores no viven en mansiones? Tienen aviones privados, jets privados, helicópteros privados, andan con guardaespaldas, quieren vivir como en una esfera de cristal que nadie lo toca, nadie puede acercarse porque el pastor ya es más que Dios. Porque a mi Padre Celestial yo tengo acceso directo. No le tengo que pedir permiso ni sacarle una cita. Hermanos, fíjense en el testimonio de sus pastores. Los pastores somos humanos igual que tú y yo. No somos supermanes, ni superhéroes, ni más ni menos cerca de Dios. Lo que tenemos es una obligación y responsabilidad que Dios nos va a juzgar a todos, pastores, maestros. ¿Qué hemos hecho
con los dones que Dios nos ha dado para su obra, para Él, no para nosotros. Hermanos, es importante. En cuantas denominaciones con gente humilde, el pastor maneja un auto de $80,000. Si usted cree que eso es correcto, porque el pastor tiene que representar, los pastores somos los primeros siervos de Dios. Debemos ser los primeros, el testimonio a los demás, hermanos. ¿Y qué hizo el Señor Jesús la noche antes de ser entregado? Lavó los pies a sus discípulos en testimonio de su humildad. ¿Qué ejemplo para nosotros? Sean humildes, sean mansos, como fue nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, eso es importante. Y aquí vemos que esa iglesia se apartó de la palabra, de la predicación de la palabra, y se dedicó mejor a las riquezas, a los negocios. Ustedes no se recuerdan que el Señor Jesús en 2 ocasiones echó fuera a comerciantes y que cambiaron monedas y los líderes de los templos que negociaron con los animales que iban a ser sacrificados. Una vez al comienzo prácticamente de su ministerio y la otra vez casi al final. Con ese celo que han convertido la casa de su padre en cuevas de ladrones. Hermanos, la iglesia del Señor, las iglesias locales, las congregaciones, deben dedicarse a lo que Dios les ha mandado antes de subir al cielo. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjate cómo sigue el Señor la carta a la iglesia en la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, un comentario referente a ese versículo 20. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Muchas veces lo estamos usando para evangelizar. Pero el contexto correcto, según estos versículos del 14 al 20, nos enseña que Jesús está fuera de esta iglesia. No es para evangelizar a no creyente. Esa iglesia de la Odisea ha dejado a Jesús afuera. Y él ahora dice que él está fuera de la puerta de esa iglesia. Pero si alguien lo escucha y le abre la puerta, porque le cerraron la puerta, esa iglesia se dedicó a otras cosas. ¿Se recuerdan los aves del cielo? Bueno. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está dispuesto de perdonar a esa iglesia, a esa congregación, volverse el centro de sus actividades.
Apocalipsis 18:2. Fíjense, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todo ave inmunda y aborrecible. Babilonia en ese sentido están tratando un cierto movimiento de agrupar, no importa en qué tú crees, todos somos unos. Si tú crees en un árbol que es tu Dios, bueno, tú te vas a salvar por ese árbol, pero yo me salvo por medio de mi Señor Jesús. No es lo mismo. No puede ser lo mismo. Y fíjense ya qué pasó en tiempo de Nehemías, que tenía el compromiso y mandato de Dios de restaurar el muro de Jerusalén en 52 días nada más. Nehemías 16, 4 al 9. Fíjense qué pasó ya en ese tiempo. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Tobías y Sanballat eran dos enemigos férreos a Nehemías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a los levitas, a los cantores y a los porteros. Y la ofrenda de los sacerdotes le pusieron una cámara, una habitación dentro del templo de esos dos enemigos de Nehemías. El sacerdote Eliasib, porque era familiar de Tobías. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén en la ausencia de Nehemías, porque él contaba al rey del avance del muro. Porque en el 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios en la casa de Dios. Y me dolió de gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Hizo una limpieza total. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Hermanos amados, amigos, como aplicación y enseñanza, Dios es inmutable. Su palabra no cambia. No da en una ocasión de una expresión un significado bueno y en otro un significado malo. Malaquías 3, versículo 6, en la primera parte dice, porque yo Jehová no cambio. Y ya lo hemos visto, los aves del cielo no son pajaritos hermosos con un cántico divino. Son significantes, representan lo diabólico. Y ya lo hemos visto, obviamente, también ya en el relato de Daniel 4, 10 al 12, ese sueño de Nabucodonosor, cuando en ese árbol también se veía la morada de las aves del cielo. Y eso no tenía nada que ver con crecimiento del reino de Dios. Era totalmente diferente el significado. Oremos entonces, amados. Gracias, Padre Santo, te damos una vez más por esa hermosa enseñanza de tu palabra, que si bien es cierto, tu reino comenzó pequeño, pero creció, y en muchos países del mundo ya se habla tu palabra. Ya vemos que una advertencia que ciertamente hay falsas doctrinas, falsos maestros, falsos pastores que niegan la fe
y penetran entonces a tus congregaciones de tu iglesia, mi Señor. Y como dice Pablo en la epístola a las Gálatas, aunque venga un ángel del cielo predicar un otro evangelio, anatema es. Anatema quiere decir maldito. Cualquier evangelio que es diferente al evangelio del reino de los cielos o de la salvación es un falso evangelio. Tengan cuidado, mis hermanos. Prueba su espíritu si el espíritu es de Dios. En el nombre de Jesús oro. Amén. Hermano, amigo, ¿todavía no eres seguidor de Cristo? Aprovecha en este momento que tú puedes recibir al Señor como tu Salvador y Señor. Tú puedes ser ciudadano del reino de los cielos. Una permanencia por la eternidad con Dios. Haga una pequeña oración conmigo. Te invito, mientras que tú puedes arrepentirte. No sabemos si mañana tendrás la oportunidad. Ore conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, yo me arrepiento de mis pecados. Yo te pido perdón porque yo sé que yo no puedo salvarme a mí mismo. Y yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, que fue su sangre el precio por ellos. Pero también creo que Él resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Yo abro sinceramente mi corazón. Te recibo, Jesús, como mi Salvador personal y Señor. Y te doy gracias a ti, Padre Celestial, por permitirme ser tu hijo o tu hija. Gracias por ese regalo inmerecido de la vida eterna en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y para terminar, mis amados, participe en la gran comisión. Comparte la palabra de Dios. Testifique a Cristo. Testifique tu fe. Y si este mensaje pastoral ha sido una bendición para ti, por favor, compártelo con tus contactos. Compártelo por WhatsApp. Visite nuestra página web de Hacer Culto y Bet en Facebook e en YouTube. Comparte los enlaces. Permite que los demás amistades tuyos o personas que tú conoces puedan escuchar la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios sigue bendiciendo, mis amados.